La Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Cultura y juntamente al Museo de la Colonización, se complace en presentar hoy la quinta edición del ciclo Historias que son historia. El micro de hoy se titula El Museo, una construcción comunitaria. En él nos referiremos a la participación activa de los descendientes de fundadores a través de sus donaciones en la constitución del acervo de nuestro museo. Nos acompañan algunos invitados que contarán historias familiares. El Museo de la Colonización debe su existencia a la participación de muchas voluntades que a lo largo de los años realizaron diversos intentos para su creación. El historiador José Luis Iñiguez hará una breve reseña de las gestiones que precedieron a su instalación definitiva. Respondiendo a la inquietud del joven Pedro Raúl Marangoni, después conocido como Gastón Gori, el interventor federal en la provincia de Santa Fe, el doctor Leandro Meiner, que después fue gobernador electo, firmó en 1945 un decreto mediante el cual se disponía la creación del Museo de la Colonización en la ciudad de Esperanza, pero lo que fue una iniciativa que no pudo llevarse a cabo. 2 años después, el intendente Raúl Mendé fundó por decreto, asimismo, el Museo de la Colonización Agraria y de Bellas Artes y Valores Esperancinos. Para su organización convocó al fotógrafo Fernando Payé, pero este proyecto tampoco logró concretarse. En 1956, la Comisión Conmemorativa del Centenario de la Colonización de Esperanza inauguró un Museo de la Colonización que años más tarde debió cerrar sus puertas por problemas edilicios. Finalmente, durante la gestión del intendente municipal Juan José Breques y con la cooperación de la Comisión Reorganizadora, se reinauguró en 1968, el 8 de septiembre, para permanecer abierto definitivamente hasta nuestros días. Desde su fundación, este Museo de la Colonización contó con el apoyo de la Comisión Administradora y desde el 2008 con la activa colaboración de la Asociación de Amigos del Museo de la Colonización. Pero un museo, además del aval institucional que habilita su creación, necesita un edificio que lo contenga. Tiene que contar con un acervo y, por supuesto, con personal que se ocupe de su cuidado y funcionamiento. De lo que vamos a hablar hoy es de la participación que tuvo la comunidad en la conformación de este riquísimo patrimonio, compuesto por más de 3.000 objetos, todos ellos obtenidos por donaciones, y también de la generosidad de los que donaron su tiempo y su trabajo. Podremos ver cómo, desde su origen, el museo contó con la participación comunitaria, primero con el deseo de mantener viva la memoria y luego con su concreción. Esta construcción es un hecho que se dio en muchas localidades de las provincias, las que, acercándose al centenario de su fundación, fueron creando museos. Esto lo podremos ver en las presentaciones que en el marco de este ciclo llevará a cabo el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas del Departamento de las Colonias. Nos acompaña el señor René Mellevan, que fue uno de los primeros integrantes de la Comisión Administradora del Museo, porque está en el museo desde que se inició y que tiene 100 años ya. Así que tiene muchas cosas para contarnos del museo y de las personas que estuvieron trabajando acá en esta institución. Bueno, yo me inicié en el museo cuando el museo se instaló en este lugar. Así que llevo muchísimos años que he transcurrido en el museo. El primer presidente del museo fue el profesor Robert, que estuvo varios años hasta que falleció. Luego lo tuvimos al intendente Juan Breque,
también que fue presidente de nuestro museo, que transcurrió varios años ocupando la presidencia. Luego de su partida al infinito, la directora del museo, que fue la señora Lidia Castro de Ciola, me propuso a mí como presidente. Y yo ocupé el cargo varios años hasta que nombraron nuevo presidente, que en esa época fue Claudio Rochinotti. Pero siempre estuve ocupando cargos dentro de la comisión directiva. La señora de Ciola se jubiló y se incorporó Graciela Rusi, que en ese momento yo le dije, bueno, Graciela, yo ya terminé mi ciclo y yo ya me puedo retirar, porque con una profesora de historia puede hacer todo lo que es hacer en este museo. Y me dijo, no, de este museo no te vas a ir. Entonces, trabajé muchos años con ella, nos hemos llevado muy de acuerdo en todos los momentos y siempre hicimos lo mejor que hemos podido hacerlo. Y yo lamento siempre la ausencia de Graciela, porque fue una muy buena directora, y después de ella, bueno, ahora hoy día tenemos una directora que es excelente también, la señora Franja Biondi, que se maneja muy bien el museo. El Museo de la Colonización se inicia con la colección del padre Pedro Grenón, donada a la municipalidad con la condición de que se instale un museo para la ciudad. Esta colección, que forma parte del museo, había sido reunida por su hermano Luis y dejada a él como guarda. La familia Grenón es una de las familias fundadoras de la ciudad de Esperanza y hoy vamos a presentar a algunos de sus descendientes. La mayor riqueza que esta familia tenía la destaca Perkins en su informe de 1864. Las familias que cuentan con 4 o 5 hijos adultos prosperan rápidamente si son industriosos. La familia Grenón es un ejemplo. El padre, es verdad, tenía 3 o 4 mil francos, pero trajo su principal fortuna en sus 8 hijos. La casa y las concesiones de este colono se asemejan al establecimiento de un agricultor inglés, con huertos, jardines, árboles, corrales, una excelente casa de ladrillo con subterráneo para la leche, etc. Esa familia es ya rica. Yo pertenezco a la generación que seríamos chosnos ya, de Juan Grenón. ¿Y usted sabe respecto al nieto de Juan Grenón, que fue sacerdote de la orden jesuita? Sí, el padre Pedro Grenón, que fue sacerdote, era nieto, como decías vos. Se ordenó sacerdote en 1911, en la Compañía de Jesús, era licenciado en Filosofía y Teología, y después se abocó a todo el tema de la historia, de la investigación histórica. Él fue quien escribió la primera historia de la ciudad de Esperanza, que coincidentemente mi bisabuelo, Carlos Ignacio Grenón, era el intendente de Esperanza cuando se publicó esa historia y que el municipio fue quien la publicó. ¿Y había otros religiosos en la familia Grenón? Sí, hay 7 sacerdotes Grenón. Actualmente vivo queda el padre Nicolás Grenón, que tiene casi 90 años, y también estaba la hermana Candelaria, religiosa del huerto, que era hija de Juan Grenón, se llamaba Rosalía. Bueno, por ejemplo, la hermana Candelaria vivió varios años en Roma y estando en Roma envió a Esperanza, hizo pintar y envió el cuadro de Santa Teresa de Jesús, que es la vicepatrona de Esperanza, que está bendecido por el Papa León XIII. Y bueno, después todos los sacerdotes, especialmente el padre Pedro, pero también otros Grenón, como el hermano del padre Pedro, Luis Grenón, tuvieron mucha vinculación con la congregación de las Hermanas del Huerto y también con la construcción de la basílica.
Bien, la hermana Rosalía, como dijo mi hermano, era una religiosa de la Congregación de las Hermanas del Huerto y vivió muchos años en Roma. Cuenta la historia oral de la familia que la hermana Rosalía, cuando fallece en Roma, las cartas tardaban en llegar a Esperanza, obviamente, pero dicen que un dato curioso es que en un día determinado, en la casa del papá de Rosalía, se cayó un cuadro con una foto familiar y en el vidrio, sobre el rostro de Rosalía, se marcó una cruz. Con el tiempo llega la carta Esperanza avisando que ese día, coincidentemente a esa hora, había fallecido en Roma la hermana Rosalía. Entonces, bueno, lo toman como un signo. De hecho, la familia siempre tuvo intenciones de iniciar una causa de beatificación de la hermana Rosalía. Por lo que cuentan, bueno, se crió en el seno de una familia religiosa y desde siempre tuvo una inclinación a esta vocación. Sí, al padre Pedro se lo reconoce mucho como historiador, pero también en la Compañía de Jesús ha dejado una impronta muy importante por su acción social. De hecho, los últimos años de su vida, él se dedicó mucho a visitar cárceles, a visitar enfermos. Cuentan que él personalmente barría los ranchos de las familias humildes y, de hecho, él murió muy pobre. Es muy importante la simbología que tiene, los trajo la familia Grenón, estamos hablando de los objetos donados por el padre Grenón. ¿Qué habrán representado todos esos utensilios de trabajo? Seguramente habrán traído uno de cada especie. ¿Cómo los habrán cuidado? ¿Qué habrán hecho cuando se rompía? ¿Cómo los habrán reemplazado? Y la verdad que el trabajo del padre Grenón en recuperarlos, y este saber antropológico de los jesuitas que concebían la historia como una sola cosa, lo reflejó en sus trabajos arquitectónicos en Córdoba, estudiando tanto la obra costumbrista argentina como la de los inmigrantes, como la de los aborígenes, como la de los jesuitas. En ese saber integral que tenía el padre, supo recuperar cada objeto, asignarle el valor que correspondía y enmarcarlo en un contexto histórico. Eso es parte de la obra. Y hoy, con solo ver un objeto y su título, uno se puede dar una idea de la forma de vida de esa época. Bien, estos objetos, son muy variados. Tenemos una gran colección que fue donada por el padre Pedro, que está integrada no solamente por las herramientas de trabajo, sino también por lo que son las vajillas, utensilios que utilizaban para preparar los alimentos, todo eso. Como vos indicaste, tiene una simbología. ¿Crees que podría haber sido, digamos, una forma también de mantener raíces con su lugar de origen? Sí, totalmente, porque no solo con la familia Grenón, no solo con los suizos franceses, sino cada comunidad vivía sus costumbres traídas principalmente a través de la música, de lo cotidiano, la música, los bailes y la comida, tres elementos que unen a la gente, que unen a los pueblos. Era una forma tanto de integrarse las comunidades como de recordar y de mantener sus costumbres. De hecho, hasta el día de hoy, cada familia tiene su tradición, por ejemplo, culinaria. A mí mi abuelo me contaba que los Grenón solían hacer, aparte de, como ejemplo lo cuento, ¿no? Aparte del tradicional chucrut alemán hecho con repollo, un chucrut hecho con nabo, que lo comían así en Suiza, en la época que había. Recordemos que era fundamental conservar los alimentos siempre utilizando lo que haya. Bueno, ese tipo de cosas. Yo veía los elementos para combatir las invasiones de langosta, lo que habrá sido, donde toda la familia se unía porque se podía perder el trabajo de muchos meses en un tiempo. De hecho, la familia Grenón fue marcada por una invasión de langosta que obligó, por ejemplo, que mi abuelo, los hermanos de mi abuelo muy chicos tengan que emigrar a Rosario al cuidado de
del obispo Grenón porque no había para mantenerlos. Eso un poquito a algunos les cambió la vida para que vuelvan a Esperanza, algunos siendo sacerdotes, otros con otras actividades, pero siempre manteniendo el lugar de origen. ¿Y este obispo Grenón, quién era? ¿Qué personaje era? Era un tío de mi abuelo, hermano de mi bisabuelo Teodulo, que estudió en el seminario en Santa Fe, luego estuvo en Buenos Aires, terminó siendo obispo de Córdoba, hizo una obra muy grande social en los barrios, en las capillas, estamos hablando de principios del siglo XX, donde Rosario explotó urbanísticamente. Y él acobijó a los 3 sacerdotes Grenón, sería hermanos de mi abuelo, sobrinos de este señor, Nicolás, Néstor y Santiago. Néstor y Santiago fallecieron muy joven de tuberculosis en su misión pastoral, siempre en los hospitales, en las cárceles. Nicolás vivió hasta muy grande y después está, que sería sobrino de estos sacerdotes, hoy con 90 años, nuestro Nicolásito, que le decían Nicolásito para no confundirlo con el tío Nicolás. Bien, Mario, contanos cómo te sentís vos con los objetos, ¿qué te hacen sentir ver esta parte de tu historia y de la historia de la ciudad? Es muy fuerte porque uno escuchó hablar de estos de chico, los vio, incluso los vio en uso, algunos de estos objetos. Entonces, recordar lo que contaban los abuelos, cómo era la vida en el campo. Generalmente los abuelos eran muy de recordar esas épocas y de hacernos saber los momentos difíciles que pasaban, lo difícil que era la vida en esa época en el campo sin las comodidades actuales. Bueno, por lo que contaban los abuelos, el viaje fue muy largo. Ellos dejaron todas sus cosas y venían con muy poco. Yo creo que hablaban de meses de viaje hasta que se ubicaron, que le dieron las concesiones aquí. Y aquí la familia se extendió enormemente. ¿Qué los motivó a venirse? ¿Ellos estaban mal allá o era más bien querer prosperar? Yo creo que el motivo era que eran familias muy grandes, con muchos hijos, y tenían nada más que 1 hectárea de campo, o 2. En Champéry, en el cantón de Valais, yo tuve la suerte de conocer la casa de los Grenón, está intacta. Está más o menos a unas 30 cuadras del centro del pueblo, con el fondo de las montañas, pero tenían tan poca tierra, tan poco para trabajar, que al enterarse de esta posibilidad yo creo que eso los decidió venir. Bien, estamos con el señor Hugo Gasparini, que nos va a hablar sobre la maqueta que tenemos en el museo, que fue confeccionada para los 100 años de la Colonia Esperanza. Bueno, la idea surgió de hacer algo en conmemoración a los 100 años, 1 año y pico antes. Empezó a trabajar en el desarrollo y pensando y probando, agregando cosas. Fue por lo menos 1 año y medio de trabajar fuera de hora, los fines de semana, con poco tiempo porque se invertían muchas horas de trabajo, porque era empleado de comercio, salía de ahí, dejaba un poco de trabajo, ponía un poco de trabajo ahí y después iba a trabajar al cine. Así que era operador de cine todas las noches. Y los fines de semana también se atendía el matiné, así que eran
pocas horas de trabajo por día, pero bueno, que rindió sus frutos al final del año y medio, más o menos, que estuvieron trabajando en esto. Bueno, la maqueta lo que representa es la vida diaria que se llevaba en ese momento en el campo, tratando de representar todas las labores que hacía una familia en el campo, tanto sea ordeñar como cortar la leña, preparar la tierra para sembrarla o sembrarla, la actividad de la mujer en el campo también, de los niños, que todos colaboraban, era toda la familia trabajando, no importaba, y están, creo que todos representados ahí, desde los chicos hasta los adultos. Bueno, lo que tenemos aquí a mis espaldas es parte de lo que fue un palacio en Esperanza, el Palacio del Lehmann. Cuando deciden desarmarlo, queda solamente una pequeña fracción, la cual todavía existe, con algunas pequeñas modificaciones, que lo tenía el señor Gaspar propietario del periódico El Colono. Luego pasa a los hijos y un día el doctor Carlos que era amigo mío, me dice: ¿me podés hacer una gestión? Él tenía una enfermedad terminal. Bueno, ¿cuál? Dice: mira, tengo esto allá. Y bueno, él solamente me habló del aljibe. Entonces yo me fui a verlo y bueno, lo tenían ahí en un lugar que habían crecido mucho los yuyos. Realmente me pareció que era una belleza, porque el aljibe era un lugar que se usó mucho para juntar agua de lluvia. Yo personalmente tengo una propiedad en la cual hay un aljibe y en la cual lo que ocurría con el aljibe era que el agua de lluvia primero se dejaba que corra bastante y luego se conducía al aljibe. Se guardaba el agua ahí y que traía algunos problemas, ¿no es cierto?, de salubridad, pero generalmente se lo usaba más para el riego de plantas. Esto provenía ya de los árabes, en los cuales realmente tenían que juntar en cualquier forma el agua. Sería largo hablar de esto, pero quiero contarles entonces que luego que lo voy a ver, hago las gestiones acá en el museo y se realizan toda la documentación correspondiente por transferencia de propiedad a nombre del museo. Carlos y Estela son los que realizaron la donación. Cuando vamos a ver para cargar, el camión no entraba, entonces hubo algunas cosas que superar, algunos problemas que superar. Entonces con una retroexcavadora se alzó la parte principal del aljibe y bueno, se cargó. Y hay una cosa muy interesante en todo esto, que es cuando termino de cargar, primero que había llegado al lugar a través de un ciego que vive todavía enfrente de la propiedad de la familia Y yo iba a buscarlo al otro lado y lo cruzaba. Lo único que no podía hacer era cruzar la Ruta 6. Increíblemente, es una cosa que a uno lo motivaba muchísimo, porque él me condujo a través de las plantas y demás para encontrar el aljibe. Pero terminado esto me dice: hay más cosas. Ah, sí. Y bueno, y me llevó. El ciego me mostraba y yo le decía: vamos a abrir un poco más porque no hay luz. Y claro, él no necesitaba, era todo tacto y todo memoria y todo bondad del hombre. Bueno, eso fue un golpe muy fuerte emocional, así que hablé otra vez con el doctor y le digo: Carlos, ¿qué te parece
he visto algunas otras cosas que van a ser muy útiles. Bueno, cómo no, me dijo. Entonces hizo extensiva la donación al resto de todas estas que eran como balcones. Realmente es una obra muy importante reconstruir un pedacito de lo que fue el famoso palacio. Así que yo hasta aquí no quiero abarcar más tiempo y decirle muchas gracias por permitir y que se divulgue lo que fue el palacio y las piezas que se encuentran muy bien acomodadas y ordenadas en este lugar. Bueno, primero que toda esta iniciativa arrancó por parte de Franca, que es la que me interiorizó de un proyecto de reconstrucción de una parte de balaustradas y de ubicación de esa estatua de Carrara de que estaba en el antiguo Palacio Lehmann. Bueno, primero ni teníamos idea, pero estaba todo, la verdad que estaba muy deteriorado, estaba lleno de musgo, manchado. Si el que no conoce dice, ¿y esto qué son estos restos? Pues era, el que conoce un poquito más del tema sabe que había mármol de Carrara y que todo eso de esa época acá no se procesaba ni se elaboraba, había venido directamente de Italia. Y bueno, hubo gente, entre ellos el señor Buffet también, que tuvieron el buen tino de descubrirlos, por decirlo así, esos pedazos y piezas que estaban abandonadas prácticamente en un campo. Y bueno, entre todos, con el esfuerzo de cada uno, tratamos de recuperarlo. Fue un trabajo bastante arduo, sacarlo de allá, después acá, a moverlo. Ese aljibe que pueden ver no pesa 50 kilos, ¿no? Mover todo eso y para pulirlo en todas sus partes, restaurarlo, dio bastante trabajo, lo mismo que las columnas de los pilares de la balaustrada, ¿no es cierto? Y bueno, se limpió, se restauró, se le hizo un pequeño tratamiento con un impregnante que es para que no se, digamos, manche ni se tome el musgo. Y se pulió y bueno, armamos todo en base a un proyecto de Franca y bueno, creo que hemos sacado un buen resultado y que nos alegra muchísimo que las generaciones que vienen puedan disfrutarlo y que se entienda lo que teníamos en esos tiempos, que hoy quizás no parece como que estaba todo hecho. No estaba todo hecho y para hacerlo demoró su tiempo y tuvo mucho, pero mucho esfuerzo y horas de trabajo de mucha gente, trabajo inteligente. Así que me siento muy honrado y agradecido por haber participado con un granito de arena en la reconstrucción de este hermoso rincón. Bueno, quiero comentar de que la parte de herrería que ven acá, la del aljibe, que no sé si se ve bien ahí, son piezas que estaban tiradas allá en el campo ese. Por supuesto, tuvimos que restaurarlas todas porque estaban todas oxidadas, tuvimos que sacarle con arenarlo, qué sé yo. Y después se diseñó todo este perfil acá arriba, donde hemos puesto un ojo de llave de los antiguos, de las paredes de antiguas, que eran de barro. Se ponía eso como sostén para que no se rompan. Las rejas están todas sin pintura, están únicamente laqueadas para que no se sigan oxidando. Bueno, acá estamos con Antonio Essel, un gran colaborador del museo, como ya lo hemos visto en el espacio Lehmann, y además sumamente generoso a través de sus donaciones. Hace muy poco tiempo nos donó esta balancita que perteneció al doctor Alonso Criado. ¿Quién era el doctor? El doctor Daniel Alonso Criado era mi abuelo, que él falleció 40 días antes que nazca yo. Mi segundo nombre es Daniel y mi segundo apellido Alonso. Esta balanza la tenía él en su consultorio
donde está Musimundo ahora, que es donde él falleció también ahí en esa habitación. Esta balanza la usaba para pesar a los pacientes, porque al pararse acá, en el espejo se ve lo que pesa la persona. La balanza, al pesar la persona, en el espejo, marca lo que está pesando la persona, pero si vos lo mirás de frente, están los números al revés. Es porque el espejo lo refleja de otra manera. Bien. Esto por un lado, ¿no es cierto? ¿Vos tenés alguna anécdota, algo que nos puedas contar de tu abuelo? Bueno, de mi abuelo tengo una anécdota muy rara, porque realmente él, cuando vino de España, él era soltero, fue el primer médico radicado en Esperanza, y él no había farmacias en esa época acá en la zona, entonces él viajaba a Buenos Aires en tren, de acá a Galvez, y en Galvez estaba el tren madre que iba de Galvez a Buenos Aires a Galvez, continuamente en el día viajando así el tren. Y ahí en Galvez salía uno para San Francisco y otro para Santa Fe o Esperanza. Él llegó de Buenos Aires con unos maletines llenos de remedio, se sube a un vagón que estaba saliendo del tren, y el guarda le dice: no, este tren va para otro lado, no sé para qué lado iba, por eso nunca lo supe. Entonces el guarda tenía una soga que iba hasta la máquina para avisarle al maquinista que tenía que parar. Pero mi abuelo manoteó los dos portavalijas, unos bolsos eran de cuero crudo, para bajarse, y el guarda lo agarra de la chaquetilla y él trastabilla, cae y el tren le amputa la pierna. Quedó prendida la pierna, por supuesto, pero estaba cortada. Entonces lo llevaron a una habitación, él pidió una cortapluma, pidió alcohol, pidió trapos blancos y se amputó la pierna a él. 13 años después la conoció a la que es mi abuela. 13 años después. Por eso él tenía una pierna de palo. Que está radicada en el hospital, porque el hospital tiene el nombre de él. Y ahora vamos a llevar, posiblemente muy pronto, vamos a llevar una, un microscopio que él usaba él para los casos de él. Y otra cosa importante que tengo para contar de mi abuelo, que mi mamá tenía un hermano mayor que era médico, Daniel Alonso también se llamaba, y antes de morir, mi abuelo se estaba muriendo y lo llamó a mi tío, sería, Danielito, ven, y él se va al lado de la cama y le dice: ¿qué, papá? Mira, esta mancha de la uña que tengo acá es porque me queda una hora de vida. Le estaba enseñando medicina al hijo. Ese era mi abuelo. Bueno. Toto, ¿vos conocés este libro? Una historia de tu abuelo, una anécdota cortita que hay en este libro. ¿Querés que se la lea? Bueno. Es un libro que escribió una escritora santafesina, Norma Batú, Paraíso Siñandubay, donde escribe la historia de su familia. Es una historia novelada. En una parte del libro, que transcurre en el año 1916, dice: la tez de la Rosín era la abuela de Norma Batú, se volvía cada vez más amarilla. No podía comer nada, todo vomitaba. De modo que un día François Setour ató la volanta. Pasó a buscar a su vecino Barcarolo, que también tenía a la mujer enferma. Recorrieron leguas y leguas, llegaron a Esperanza. Allí recogieron a un médico que les habían recomendado, el doctor Alonso. Desandaron el camino hasta Emilia, salieron al atardecer, viajaron toda la noche. Primero pasaron por la casa de Barcarolo, luego Setour condujo al médico hasta la suya, guiándolo hasta el lecho en donde yacía su esposa. Al retirarse, el profesional habló poco y conciso: tu mujer no va a sanar. ¿Por qué leo esto? Emilia queda a 60 kilómetros de Esperanza. Y entonces, justamente para que podamos dimensionar el esfuerzo que hacían los médicos en aquel momento para poder llegar hasta el lecho de su enfermo, ¿no es cierto? Y la falta de atención sanitaria que había en ese momento, desde Emilia
vinieron a buscar el médico a Esperanza. Como soy muy curiosa, yo ayer entonces busqué la distancia entre Emilia y Esperanza, 60 kilómetros. Y la distancia entre Emilia y Santa Fe, 60 kilómetros. Quiere decir que el médico de Esperanza era mejor que el de Santa Fe. Este carruaje, ¿quién lo donó? Este carruaje lo donó mi prima María Isabel Bioné, que vivía, ya ha fallecido hace poco, en Ausonia, provincia de Córdoba. En Ausonia, provincia de Córdoba. Y la estancia se llama La Alejandra, y entonces esto es una Victoria, el tipo de vehículo, y estaba muy avejentado, pero lo han restaurado muy bien, así que ella lo mandó a buscar y lo trajimos a Esperanza, porque antiguamente había estado en Esperanza este carruaje. Sí. Así es. Así es. Bueno, pero quiero contar algo de eso, ya en relación también a lo que contó Buffet. Esta señora era ciega. Es ciega, sí. Es ciega a los 40 años, fue ciega. Falleció ella ya. Ya falleció, sí. Bien. Y cada vez que pasaba por Esperanza, venía acá al museo, porque no es la única donación, hay otras. Pasaba por acá por el museo para venir a ver las cosas que había donado. Entonces la acompañábamos y le íbamos contando todo lo que íbamos viendo y que ella no podía ver.